Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente en esta cápsula en donde el día de hoy vamos a hablar de las heridas emocionales, de las heridas de la infancia. ¿Qué son esas heridas del niño interior y cómo éstas me afectan en mi vida ya ahora como adulto? ¿En donde en prácticamente todas las áreas de mi vida, en en mis relaciones de pareja, en el amor, en la salud, en mi trabajo o negocio y en mi economía. Y al entender esto e identificar esas heridas, ¿cómo puedo hacer para cambiarlas o trabajarlas y poder modificarlas o eliminarlas? Como es un tema tan importante, es algo extenso. Es por eso que te lo voy a presentar en varias cápsulas. Y en la última te voy a decir cómo puedes recuperar a ese niño interior herido. Así que no te los puedes perder porque vamos a explorar a detalle cómo las heridas emocionales de la infancia afectan o pueden afectar nuestra vida como adultos, desde las relaciones hasta la autoestima y tu salud mental. Pudiéramos decir entonces que tus conductas de adulto son consecuencia o están en función de las heridas de la infancia que tenemos. Fíjate qué impacto tan fuerte tiene esto en tu día a día. También vamos a aprender primero a identificar y sanar estas heridas. ¿Para qué? Para poder vivir una vida más plena y así poder tener ese poder de autodecisión y de poder decir, ahora sí, yo soy el que decide. No estar permitiendo que las heridas de la infancia gobiernen tu vida. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto de las heridas de la infancia? Estos son programas o vivencias que nos pasan en el periodo cuando somos chicos de los 2 a los 12 años. Es decir, son esas circunstancias que vivimos cuando éramos niños y aquí lo explica muy bien un autor de un libro que es John Bradshaw en su libro Volver a la niñez. Y nos explica esto que se va formando lo que llamamos nuestro material básico o nuestras creencias básicas. Entonces esas experiencias básicas van a determinar o determinan nuestro comportamiento ya como adultos. Es decir, respondemos tomando o tomamos decisiones con respecto a esos programas o creencias básicas que tenemos. Y además hay una compulsión que, aunque parezca absurda, sucede por repetir esas conductas que tuvimos de niños o que tenemos grabadas, las repetimos ya como adultos. Verás qué interesante esto, lo vamos a ver a detalle cada una de esas. Entonces, ¿qué es esto? Es un círculo vicioso, se convierte en un círculo vicioso porque si tienes esta herida y no la reconoces, vas a atraer más de lo mismo. ¿Cómo? Repitiendo esas conductas que te generan esa o esas heridas de la infancia que vamos a ver y que vas a ir identificando. Y digo esas porque podemos tener una o podemos tener varias, este, dos o tres, o hay gente que tiene las cinco, que son las que vamos a ver. Y cada una de esas conductas, cada una de esas heridas tiene conductas diferentes que son las que repetimos y repetimos ya como adultos. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede a nivel inconsciente. Es decir, simplemente te comportas así y no sabes que esto es por causa de esas heridas de la infancia que tienes o que tenemos. A esto se le llama comúnmente también el niño herido o el niño interior herido. Son algunos nombres que se le da a esto.
Y están identificadas 5 heridas que tenemos en este niño interior herido. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ok? Pero antes de entrar a ver cada una de estas, me gustaría comentar primero cuáles son algunas señales que te pueden dar pistas de que hay un niño herido. Las señales más claras pueden ser de que tenemos un niño herido, pueden ser la codependencia, la otra sería la agresividad y otra desconfianza, baja autoestima o las adicciones en algunos casos. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es cuando se tiene, cuando se tiene una herida emocional, por ejemplo, es que las personas muchas veces toleran situaciones muy difíciles en su vida de pareja o en su matrimonio o en su trabajo o con sus amigos, situaciones a veces de maltrato y muy complicadas. Sin embargo, siguen ahí a pesar de esto y ahí es donde se genera la codependencia. ¿Qué dice? Es decir, prefiero aguantar esto, pero sentirme o no sentirme más bien abandonado o rechazado o depende de la herida que tengas. Lo vamos a tocar en cada una que presenten este comportamiento. Este sería la codependencia, que es uno de las señales o pistas que te pueden decir cuál puedes tener. Otra es la agresividad, como te comenté. Aquí la persona se vuelve muy intolerante, muy agresiva, fácilmente pierde los estribos, pierde la ecuanimidad y pasa de los gritos probablemente a los golpes en muchas de las ocasiones. Y hay una tendencia a la violencia física también. Golpear, pelear, discutir, gritar es un síntoma inequívoco que hay un niño herido cuando la persona se comporta de esta manera. Es decir, grita, se enoja y pelea cuando alguna situación de la vida es parecida a la que vivió de niño. Y esto es como si se activara la herida de la infancia y responde así, pero no lo comprende, simplemente responde con agresividad. Esta sería otra señal de que por ahí hay un niño herido. Otra sería una baja autoestima. Ese es otro síntoma inequívoco de que hay una herida de niño interior, de niño herido. Eh, si le están diciendo toda la vida a esa persona que no sirves, no vales, eres un tonto, eres una tonta, aquí hay un niño o una niña herida. La baja autoestima sería otra señal de que por ahí traemos esa herida. Y es consecuencia absoluta de una herida emocional. Otra de las sintomatologías más fuertes de que tienes heridas de la infancia es que te preocupas mucho por lo que los demás piensen o digan de ti. Y de alguna manera sientes que tu vida la necesitas vivir en manos de la aprobación de los demás. Y esto te afecta muchísimo, muchísimo. Que la aprobación puede ser tus padres, pueden ser tus hermanos, que pueden ser la aprobación de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etcétera. Pero esto te afecta muchísimo. Esta es otra señal de que por ahí hay alguna herida. Entonces, te decía que hay 5 heridas que las son las que han descubierto que existen. Y serían estas. La primera sería niño interior abandonado, herida de niño interior abandonado, herida de niño interior humillado, herida de niño rechazado, herida de niño abusado o de injusticia también se le llama, y herida de niño traicionado. Estas son las cinco heridas que vamos a tocar en estas cápsulas. Vamos a empezar por la herida del niño interior abandonado.
¿Qué significa esto? Abandono en la infancia, ¿qué significa? No significa que tus padres te hayan abandonado literalmente, que te hayan, no sé, dejado en un orfanato o algo, aunque también pasa en muchos casos. Sin embargo, aquí es, el niño abandonado es cuando, si tuviste unos padres, por ejemplo, que trabajaban eh, y que te dejaban en la guardería y te recogían hasta las 6 de la tarde todos los días, o cuando si te dejaban con la abuelita o algún familiar todos los días porque pues, los papás tenían que trabajar, ese niño se siente abandonado con él cuando le sucede eso. Y esto a nivel emocional se vive como abandono de tus padres. No necesariamente el otro, sino que aquí había poco tiempo de nuestros padres para estar con nosotros, para jugar, para divertirse con nosotros. No sé, papá fue un buen padre, pero tenía poco tiempo para estar contigo o para estar con los hijos. Trabajaba todo el día literalmente, se iba temprano, regresaba ya en la noche y cuando estaba en casa estaba cansado y pues no jugaba contigo, no compartía tiempo contigo. Otro ejemplo pudiera ser cuando nace un nuevo bebé. ¿Qué pasa cuando nace un nuevo bebé en la familia? Toda la atención está en él y el hermanito o el hermano, el mayor, se siente abandonado. ¿Por qué? Pues porque casi no le hacen caso. Este sería otro ejemplo que te puedo dar. Eh, el niño interior abandonado, ¿qué pasa? Siente que está bien una de las conductas como adulto. Siente que no merece y que no está bien, que está bien, perdón, el no tener. Siente que está bien estar mal, vaya, eh, estar mal como adulto. O sea, el niño que tiene esta herida siente que eso está bien, siente que está bien estar sin amor, que está bien estar sin salud, estar con carencias. Eso es una conducta de cuando tenemos esta herida, lo vemos normal, o se ve, la persona con esta herida lo ve normal estar así, lo ven como que algo está bien. ¿Y esto qué va a pasar? Va a hacer que un niño con esta herida de abandona o con un niño abandonado que no ha sanado, genere, como te decía ahorita, esta es una de las que genera codependencia cuando es adulto. Y esto se da mucho en las parejas. Un muy alto porcentaje de las parejas son codependientes. Y aquí, bueno, pues habría que preguntarnos, ¿no? ¿Quién no vivió abandono en mayor o menor grado? ¿Quiénes de niños no vivimos en algún momento dado el abandono? Estos ejemplos que te estoy comentando. ¿Y cómo puedo saber que hay una herida de abandono ya como adulto? Aquí la conducta es que procrastinan. Procrastinar es dejar todo para después. La persona con esta herida le es muy fácil abandonar sus proyectos, todo deja para después, es decir, abandona cuando empieza a hacer algo. Es muy fácil que esta persona abandone cosas que deseaba mucho, con mucho interés, no sé, como por ejemplo, he deseado siempre tocar guitarra, pero empiezo con mucho corazón y con mucho ánimo y al poco tiempo abandono. O empiezo a ir al gimnasio y abandono. Eh, es decir, empiezan algo, le ponen toda la energía y todo y al poco tiempo lo abandonan. ¿Por qué? Porque hay una herida de abandono y ahora de adulto, las consecuencias es que ya te es muy fácil abandonar tus sueños, abandonar tus ilusiones, abandonar tus proyectos. Con esta herida de abandono también, ¿qué pasa? En tus relaciones con parejas o amigos, casi siempre terminan abandonándote o tú las abandonas, porque
porque a nivel inconsciente terminas haciendo cosas para que esto se repita, que era lo que comentábamos ahorita al principio. Cuando ella está herida, ¿qué pasa? También se abandonan ellos mismos, no se cuidan, no se atienden, casi nunca tienen tiempo para ellos, siempre están abandonándose también a ellos mismos. Estas son algunas conductas que te van a decir si por ahí tenemos esa herida, tienes esa herida. Estas personas no saben estar solas o solos, y son luego las personas que saltan de una a otra relación, de una pareja a otra, que aunque duren mucho tiempo, cuando recién terminan, inmediatamente empiezan otra relación. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo estar solos, no saben estar solos las personas que tienen esta herida. Y en muchas ocasiones, con tal de no estar solo o sola, eh, es que toleran situaciones que no deberían ser toleradas. Sin embargo, como te decía ahorita con lo de la codependencia, ahí siguen y prefieren aguantar a separarse. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente existe este miedo a sentirse abandonada o abandonado. Y aquí lo que pasa es que no se da cuenta, por otro lado, que hace cosas para que la abandonen o para que lo abandonen. Que eso es lo paradójico. Tu comportamiento es difícil y hace esas conductas y finalmente terminan abandonándolo o él termina abandonando. Otra cosa, con el niño interior que tenga herida de abandono, eh, un niño con herida de abandono es más, se refleja más con tu progenitor del sexo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea con mamá o papá, según sea el caso. Por ejemplo, yo que soy hombre, si yo tuviera esta herida de niño abandonado, sería con mi mamá con la que más se refleja el abandono o el sentimiento de abandono. Y si por el contrario eres mujer, eras niña, ahora si viviste el abandono, sería con tu papá, sería con el papá con quien tuvieras ese sentimiento de abandono más fuerte. Es con el progenitor del sexo opuesto con quien se tiene más fuerte el sentimiento de abandono. Muy bien, esa sería la primera de las 5. Vamos a ver ahora otra de las heridas que sería la del niño rechazado, niño interior rechazado. La herida de rechazo no es porque nos rechazaron a golpes o bueno, tal vez a veces sí, pero es por ejemplo cuando te acercabas a papá o a mamá y te decían, a ver, espérame, mijo, no molestes a tu papá, viene muy cansado, mejor vete a jugar al patio o a otro lado para no molestarlo o para no molestarla. No hagas ruido, déjalo en paz, vete a otro lado a jugar. O no molestes a papá en este momento porque está ocupado o ocupada. Entonces, ¿qué pasa aquí? El niño se siente rechazado o rechazada. Hoy en día pasa mucho esto con los padres, papá y mamá, porque están ocupados en muchas cosas. Y cuando el niño llega, ¿qué le dicen? Le dicen, "Ah, vete a jugar videojuegos o Nintendo, no sé, algún videojuego, porque estoy ocupada. No me molestes ahorita. Vete allá a otro lado a jugar". Y entonces el niño se va a jugar, está en los juegos, en los videojuegos y se está divirtiendo, pero a nivel profundo se siente rechazado. También puede ser desde un embarazo no deseado o tal vez que deseaban a tu papá o tu mamá un bebé del sexo opuesto, quería niña y fuiste niño. Entonces, esto también puede generar esta herida de rechazo. Y esto está más frecuente asociado aquí con el progenitor del mismo sexo. La otra era con el del sexo contrario, aquí es con el del mismo sexo. Es decir, si eres hombre
El rechazo lo vives más fuerte si te rechaza tu papá o al revés, si eres mujer. Sientes el rechazo, lo vives más fuerte si te rechaza tu mamá, que es tu progenitor del mismo sexo. Probablemente los dos te rechazaron. Sin embargo, de quien eres más sensible es del de tu mismo sexo. ¿Ok? Por ejemplo, si eres hombre y tu papá fue muy duro contigo, tu padre era muy exigente contigo y cuando no hacías las cosas como él quería, no había cercanía con él, no había esa aceptación por parte de él, no había abrazos con él porque no hacías las cosas y él era así muy duro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Te sentías rechazado. Te sentías rechazado porque no era un papá muy expresivo o una mamá muy expresiva y te sentías entonces rechazado a nivel profundo con eso. Y si fuiste niña y tu mamá te va exigiendo o te exigía que te comportaras de cierta forma, que fueras de cierta forma como niña, en donde si no satisfaces lo que ella quiere o lo que ella quería que hagas como mujer, ahí te sientes rechazada por ella. Y aquí, ¿cuáles son las conductas o cómo va, digamos, a alimentar su herida de rechazo la persona que la tiene? Estas personas generalmente se consideran que no sirven para nada, que no tienen la capacidad de hacer las cosas. Hijo, soy un bueno para nada, no sirvo para hacer las cosas. Se consideran incompetente, incapaz de hacer las cosas. Son personas que se minimizan a sí mismas, que se rechazan a lo que eres o a lo que haces. Es decir, te minimizas, te rechazas. Algunas cosas que puedes decir es que todos los demás son más importantes que yo, nadie valora mi esfuerzo, yo no sirvo para esto. Serían algunas de las expresiones que pueden decir las personas que tienen esta herida de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Haces cosas inconscientes para que te rechacen los demás o tú rechazas a los demás. Por ejemplo, tú rechazas el amor, tú rechazas a los amigos, eh, rechazas el aprecio, es decir, rechazas a los demás. Paradójicamente, atraes más eventos para ser rechazado o para rechazar a los demás, como en la herida anterior. Estas serían algunas de las cosas que a nivel inconsciente hace una persona con herida del rechazo. Una tercera herida es la de la herida del niño humillado, tu niño interior humillado. ¿Cuándo se da la herida de la humillación o del niño humillado? Por ejemplo, me gusta poner ejemplos para que te quede muy claro. Por ejemplo, cuando nos comparan de una manera humillante, puede ser, sobre todo cuando había otras personas delante o que lo hacen delante de otras gentes. No sé, que te decían, mira, este niño sí estudia, el hijo del vecino, no como tú, que eres muy burro, o, o como tu hermano, mira, tu hermano sí lo hace y tú no. ¿Y qué pasa? Esto a veces se hace frente a otras personas y ahí nos da vergüenza eh, que amiguitos, vecinos o adultos, o sea, nos avergonzamos cuando nos están diciendo esto delante de ellos. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se genera la herida de la humillación, porque sientes que te están humillando delante de las otras personas, de tus amiguitos, de los vecinos, de tus familiares, cuando te están diciendo eso y te están comparando con otra persona y te dicen que el otro es mejor que tú. Y entonces aquí se da la herida de la humillación. ¿Cuántas veces nos comparaban nuestros papás y nos decían cosas como esas?
como las que te digo, debería ser como tu hermano mayor o como tu hermano menor, que él sí hace las cosas, él sí hace su tarea, él sí saca puros dieces y tú pues llevas puros cinco, eres muy burro. O también te decían, aprende a tu hermano, que siempre tiene bien ordenada su recámara, y tú eres bien cochino, o como tu primo o amigo, etcétera. ¿Cuántas veces nos decían nuestros papás eso? Y cuando te lo decían delante de alguien, pues eso te avergonzaba y realmente te sentías humillado porque te estaban comparando delante de los demás cuando te lo estaban diciendo. Otro ejemplo puede ser si te tocó algún maestro o maestra que te comparaba o te gritaba enfrente de todo el salón. Te pasaba el pizarrón y si no sabías, uff, te exhibía ahí delante de todos. Y decía, ¿por qué no sabes lo que estás haciendo? Deberías ver esto. Y ahí te exhibía delante de todos. Obviamente, ¿qué pasaba aquí? Te sientes humillado, te sientes un niño humillado porque lo están haciendo delante de todo el salón, que esto era también muy común. Otra sería también con tus amigos. También es donde se da la humillación muy fuerte en cierta etapa de la vida, sobre todo de los 4 en adelante. De los 4 años en adelante, cuando ya entras a la escuela y todo esto, obviamente. Los amigos también es donde se da muy fuerte esto de la humillación. Si, por ejemplo, te sucedió un accidente, que pues no nos pasa, ¿no? En la escuela, y no alcanzaste a llegar al baño. Y pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues pasó en los pantalones, te hiciste en los pantalones, pues no sé, como del uno, del dos, ¿no? Como decimos acá en México. Y aquí, ¿qué pasó? Te vieron tus amigos y la burla empezó a hacerte burla. Uf, eso es terrible. Y ahí se queda esa herida de humillación profundamente grabada, ¿no? Por ese accidente que tuviste y que yo creo que a todo mundo nos pasó en alguna ocasión en la escuela o en algún lado, pero generalmente en la escuela aquí es donde se genera esto mucho porque estás todo el día ahí, ¿no? Y fíjate, aquí sucede algo. Esta herida particularmente de la humillación, ya de adulto es difícil reconocerla. Yo creo que es la que es más difícil reconocer debido a que nos causa mucha vergüenza lo que nos sucedió, como eso que te estoy comentando de la escuela. Sin embargo, aquí es bien importante identificar estos eventos en donde te sentiste humillado por alguna de estas situaciones sumamente vergonzosas. ¿Para qué? Para poder sanarlo. Pero yo creo que de todas es la más difícil de ubicar. Aquí ya de adulto, cuando hay esta herida, sin darte cuenta o sin darse cuenta la persona, o sea, a nivel inconsciente, va a hacer cosas para que lo humillen. Y se convierte de alguna forma, el término que utilizan es masoquista. Llega a desarrollar esta persona ya de adulto conductas masoquistas. Y aquí no estoy hablando de masoquismo en el sentido que se le da con una connotación sexual. No, 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 no. Aquí el masoquismo es encontrar cierto placer al sufrir, pero realmente está sufriendo. Es cuando dices, por ejemplo, pues sí, está bien que yo esté así sufriendo, pues así es la vida, es la vida que me tocó vivir, está bien que así esté, me lo merezco. Ese es el masoquismo aplicado a esta herida, cuando lo aplicamos de esta forma. Son personas que se entregan tanto, por ejemplo, se entregan tanto a otros que se olvidan de ellos mismos. Son esas personas que siempre quieren quedar bien con todo el mundo y se entregan demasiado a los demás. Eh, que estás de alguna manera, ya hay unos que casi poniéndote como tapete, ¿no? Demasiado te entregas a los demás. ¿Por qué? Porque eso es la programación que traes. La herida de una humillación, cuando se manifiesta en ti, te sientes menos que los demás. Te sientes que no vales como los demás. Y hay ocasiones en que llegan a decir, pues es que yo no valgo nada, y sientes que todos valen más que tú.
Estas serían algunas de los síntomas o de las conductas que presenta una persona con esta herida del niño traicionado, del niño humillado.